Muy buenas noches, mi compañero Jaime y quien les habla Javier. Venimos a sustentar nuestra tesis titulada Pedalear con Prudencia, una propuesta para sensibilizar al biciusuario en su seguridad vial. ¿Cuál es la idea? Nosotros queremos, a diferencia de nuestros compañeros con las otras tesis, en vez de transformar vidas, queremos salvarlas. Esto parte de una iniciativa inicialmente personal, porque hace 4 años aproximadamente fallece mi hermano en un accidente de tránsito y nosotros como biciusuarios queremos intentar mitigar este efecto. Sabemos que aproximadamente al día se realizan más de 800.000 viajes y ha venido en aumento. Y así como ha venido en aumento, tenemos que analizar las causas de ese aumento, cuáles son los beneficios del uso de la bicicleta y también las consecuencias. Bienvenidos y ya nos vemos. Nuestra propuesta pedagógica para generar conciencia a los biciusuarios en la vía. Nuestra justificación nace de la preocupación que se siente o que sentimos por la alta accidentalidad que hay en los biciusuarios de la ciudad de Bogotá, sobre todo en la localidad de Suba, que es uno de los sectores en donde la accidentalidad es demasiada. Entonces, esta es la preocupación que nosotros tenemos y por eso justificamos entonces nuestro proyecto de investigación. Bien, resulta que hay una preocupación debido a la cantidad de accidentes que hay diariamente acá en la ciudad. Prácticamente estamos hablando de que hay cada 6 días un biciusuario fallecido. Más o menos estamos hablando de que anualmente hay casi unos 2.000 accidentes donde se comprometen bastantes lesionados por transitar en las vías de forma irresponsable también. Entonces vemos que hay muchas campañas que despliegan los entes de control, Secretaría de Movilidad, el gobierno como tal, y vemos que quizás las campañas no están siendo tan fuertes en la parte pedagógica, ¿sí? Quizás eso es lo que hace falta. Entonces la problema es eso, precisamente, cómo se puede generar desde la pedagogía una propuesta de capacitación para biciusuarios de tal forma que contribuya a mejorar su seguridad vial. Bueno, el objetivo general. Entonces, tenemos como objetivo general desarrollar una propuesta pedagógica que contribuya a disminuir de pronto esta accidentalidad en los biciusuarios de la localidad de Suba por medio de la educación vial. Los objetivos específicos. El primer objetivo específico es establecer cuáles son las principales causas de esta accidentalidad, ¿cierto? Dentro de estos mismos biciusuarios. El segundo objetivo es caracterizar las prácticas viales de un grupo de biciusuarios de la localidad de Suba. Y el tercer objetivo es proponer una estrategia pedagógica que nos ayude a disminuir esta accidentalidad de los biciusuarios. Para nosotros abarcar esta problemática tuvimos que hacer un bosquejo de una bastante gama de información que parte en 3 pilares específicamente. Primero, hablar de los beneficios del uso de la bicicleta, revisar los datos estadísticos respecto a la accidentalidad de biciusuarios. Y tercero, mirar si quizás es por falta de cultura ciudadana que tenemos estos índices tan elevados. Para ello, entonces, vamos a analizar un video inicialmente. Entonces observamos en este video una cantidad de problemáticas que engloban todo lo que la accidentalidad en biciusuarios refleja. Primero vemos la muchacha que va por la vía y teniendo ahí encimita del andén la ciclorruta. La tenemos sin elementos de protección, sin un casco, bien, y al parecer también se había pasado el semáforo anterior donde posiblemente, según lo cuentan los conductores, se estrella a otras personas y vemos como la actitud de ella es de rechazo y de que no sabe nada y no quiere decir nada y que solamente importa a ella.
Y asimismo también vemos cómo es la actitud de los conductores o las personas que van ahí en el carro, donde ya con un madrazo también reflejan esa intolerancia hacia el biciusuario. Bien, entonces esto nos muestra los tres pilares que nosotros debemos de tener en cuenta para nuestra situación. Inicialmente, los beneficios en el uso de la bicicleta. Como medio de transporte, nosotros tenemos ejemplos a nivel internacional de, por ejemplo, Montreal, Canadá, que tiene más de 1000 kilómetros de ciclorruta. Tenemos el ejemplo de China, donde 8 de cada 10 personas se movilizan en bicicleta. Tenemos el ejemplo de Holanda, donde tiene una estación grandísima donde caben más de 7000 bicicletas. Y la gran mayoría de sus habitantes también trabaja, estudia y obviamente van en bicicleta. También acá en Colombia, acá en Bogotá precisamente, tenemos más de 450 kilómetros de ciclorruta que también son utilizados por nuestros biciusuarios para movilizarse hacia el trabajo, hacia la casa, hacia la universidad, hacia el colegio. En términos de eficiencia energética, nosotros podemos tener en cuenta de que cuando se pavimenta una vía y cuando se hace una ciclorruta, la ciclorruta sale 15 veces más económica que hacer una vía. Tenemos en cuenta también de que el mantenimiento, los costos de una bicicleta en comparación a un carro son prácticamente muy pequeños. Debemos tener en cuenta también que solamente con el hecho de recoger 760 latas de aluminio, de cerveza, de gaseosa, ya nos genera una bicicleta. Bien. Y en términos de salud, el hecho de que nos mejore la capacidad pulmonar, que nos disminuya las enfermedades coronarias, que nos regule el metabolismo, que nos active el sistema inmune y todo ese tipo de cosas prácticamente nos dan un aviso muy importante respecto al usar bicicleta en torno a la salud. Respecto a la economía, economizamos no solamente dinero, economizamos tiempo. También la parte anímica también se ve muy beneficiada. Y en términos del medio ambiente, si nosotros anualmente tuviéramos un compromiso de aumentar en un 10% la población de los ciudadanos en biciusuarios, disminuiríamos más o menos en unas 220 toneladas al año que emitimos hacia la atmósfera. En la parte de accidentalidad en biciusuarios solamente van a tocar los últimos años más recientes, donde en el 2016 mueren 71 personas a causa de accidentes de tránsito biciusuarios. En el 2017 fallecen 65 personas. En el 2018, en lo que va del año, han fallecido 75 personas y no ha finalizado todavía el año. Esto pues nos genera una alarma bastante grande. Adicionalmente, el 80% de las personas que han fallecido tenían casco. Eso significa que la imprudencia era de los otros actores viales, porque también se estableció que ellos iban a una velocidad bastante elevada. Y en términos de cultura ciudadana, y el señor Moncus entonces establece lo que define como cultura ciudadana. ¿Qué es? Es un proceso de acción colectiva entre el individuo y la comunidad, donde el individuo inicialmente tiene que hacer un proceso de autorregulación, de tal forma que él reflexione respecto a sus comportamientos y cómo él se debe incluir dentro de la sociedad, teniendo en cuenta la parte ética, la parte moral y cómo puede hacerle daño a los demás y cómo puede reparar esos daños. Luego de que él genera ese tipo de reflexiones, él puede empezar a trabajar con la sociedad. ¿De qué forma? En algo que él denomina como autorregulación mutua, en donde ya hay un constructo cultural, el cual la idea es que todos los rasgos sociales, éticos y morales se construyan a partir de un entrelazamiento. Por ejemplo, cuando un ciudadano habla con una autoridad, con un policía respecto a alguna problemática, ya entre los dos, esas dos partes se entienden y de esa forma se puede generar esa mejoría a nivel de convivencia. Bueno, la metodología. Entonces tenemos un enfoque cualitativo que se basa en la observación de un grupo determinado para que entonces estos insumos o esta información que ellos nos dan sea lo necesario para nosotros poder desarrollar nuestro proceso investigativo. Este enfoque entonces lo que pretende es disminuir la tasa de accidentalidad en la ciudad de Bogotá, fundamentado en el método
que es el estudio de caso. El estudio de caso que se fundamenta en el comportamiento de las personas, el comportamiento del individuo para transformar todos sus hábitos y de esta forma entonces forme parte de lo que es una sociedad como tal. Los sujetos los cuales pues nos dieron estos insumos fueron 14 biciusuarios independientes comprendidos entre edades de 20 y 40 años. Ellos tenían sus profesiones diversas, docentes, estudiantes, ejecutivos, los cuales utilizan la bicicleta como medio de transporte para llegar a su lugar de trabajo. En los instrumentos entonces tenemos la primera parte, que es un grupo focal en donde se desarrollaron determinadas estrategias, entre ellas pues una entrevista, unas preguntas que pues fueron formuladas para que ellos reflexionaran y nos dieran entonces sus puntos de vista. En el segundo grupo focal aplicamos entonces 3 videos que nos dieron entonces las pautas para poder sostener la sensibilización y de esta forma desarrollar entonces nuestras frases que son como el pilar que tenemos en el proyecto investigativo. Estas frases que van dispuestas en los chalecos que tenemos y que portamos hoy. Estas frases entonces son las que tratan de crear esa conciencia en los biciusuarios y también en los otros agentes viales. Tenemos estas placas que también pues por medio de estas placas entonces los biciusuarios de pronto van a tener esa conciencia ciudadana que necesitamos. Fueron también rescatadas de todo lo que ellos nos beneficiaron y de todo lo que ellos nos dieron en esta investigación. Esa parte C entonces fue la entrega y la evaluación entonces del producto que nos da como ese soporte para nuestra estrategia pedagógica. Bueno, las macrocategorías. La primera macrocategoría que tenemos es la seguridad vial, en donde los biciusuarios entonces deben de tener en cuenta que se deben de respetar las normas de tránsito, que se debe de cargar todos los implementos necesarios para la protección de ellos mismos. La cultura ciudadana, como lo decía mi compañero, entonces es la relación que tiene que tener cada uno de los integrantes y los que se movilizan en las bicicletas para poder crear esa cultura conjunta que necesitamos como bien de nuestra sociedad. Y en la movilidad urbana, que es uno de los problemas que tenemos en la ciudad de Bogotá, uno de los grandes problemas que es la movilidad, en donde estamos promoviendo que cada vez hayan más biciusuarios para que esta movilidad entonces pues sea en beneficio de todos. Resultados y análisis. En la parte de los resultados y análisis vamos a revisar rápidamente cuáles fueron las principales causas de los accidentes viales que sufren los biciusuarios. Inicialmente la primera pregunta hacía referencia a si es por culpa de la infraestructura vial. Acá observamos que respecto a nuestros encuestados, las 14 personas que nos colaboraron, el 28% de ellos nos dicen que es por inseguridad, no usan las ciclorrutas por inseguridad. El otro 28% es debido al mal estado de las ciclorrutas, por eso también se accidentan. Aquellas personas que dicen que el 35% de ellos dicen que la infraestructura vial o la parte de las ciclorrutas son muy pocas, ¿bien? Y otros, y el tránsito lento también cumple un 8%. Respecto a la irresponsabilidad del ciclista, que también les preguntamos si era causal de la irresponsabilidad del ciclista de aquellos accidentes de tránsito. El 8% de ellos nos dice que es debido a la edad y el desconocimiento de las vías. El 43% nos dice que es por la imprudencia o el afán de llegar a tiempo. El 35% de ellos nos dice que es de un descuido en el equipo de protección, no utilizar los elementos reflectivos, no usar casco, no tener pito. Y el 14% dice que por el mal estado de la bicicleta. Eso significa que por fallas mecánicas o porque se le soltó la cadena también pueden producirse accidentes por esa causa. Luego dice si esa cantidad de accidentes es debido a la imprudencia de otros actores viales.
El 43% de ellos dicen por no cumplir las normas de tránsito, el 35% de ellos nos dicen que esos actores viales no respetan a los ciclistas y también viven del afán de intentar llegar más rápido que los demás. El uso de distractores, estar con el celular o tener audífonos o la música a alto volumen en sus vehículos, hace que no vean, no escuchen al ciclista. Y también por el uso de alcohol y sustancias psicoactivas, el 8% de los biciusuarios encuestados nos dicen que también puede ser una causal de accidentes. Y ya respecto al grupo focal 2, encontramos que la problemática más grande ya a nivel general es la imprudencia. La imprudencia es sin lugar a dudas el motivo más importante que nos lleva a empezar a trabajar de esta forma entonces con nuestros chalecos, con nuestras placas y con esa propuesta de campaña que nosotros intentamos promover, porque la cuestión es de cultura, la cuestión es de educación vial más que cualquier otra cosa. Bueno, y en las conclusiones entonces llegamos a lo siguiente. La accidentalidad es causada entonces principalmente por la influencia de los biciusuarios, por la falta de control también de las autoridades, ya que notamos que se necesita un control más exhaustivo, un control más fuerte en cuanto a los biciusuarios y también a los demás agentes viales. Basados en la investigación también se estableció entonces que esta estrategia pedagógica es súper necesaria entonces dentro de los biciusuarios, y además que se tiene que extender también a las demás comunidades, como de pronto pueden ser los colegios, las escuelas, según lo que nos arrojó la investigación y los grupos focales. Y es de resaltar también que la accidentalidad se podría reducir si los agentes viales, tanto los biciusuarios como los demás agentes viales, se van a ser precavidos y de pronto salen con antelación, o sea, con un tiempo determinado, con más tiempo para llegar a su destino, a su lugar de trabajo, a su lugar en donde van con sus ciclas. Y ya en cuanto al aporte pedagógico, me parece importante resaltar lo siguiente. El hecho de mostrarles a los biciusuarios, a las personas que hicieron parte del grupo focal, todo lo que fue insumos como herramientas virtuales, como una sensibilización, dándoles datos estadísticos, hablándoles de cultura vial, hablándoles inclusive también de los chalecos, de las placas, y todo ese tipo de cosas me parece bastante importante. El hecho de que en este video también quede resaltado algunos de la información que nosotros trabajamos con ellos, es el aporte más pedagógico que nosotros podemos tener. Adicionalmente para ello, y ya para concluir, también queremos responderle la pregunta que el jurado nos dejó en nuestro trabajo, que si me lo permiten, la voy a buscar rápidamente para responderla. La pregunta decía así: ¿cómo se puede dinamizar esta propuesta para ayudar a la política pública de pedagogía ciudadana en Bogotá? Es decir, ¿cómo podemos proliferar toda esta información? La respuesta es sencilla y está a la vez contundente. Nosotros ya hicimos el trabajo de enviar nuestra tesis, nuestro artículo, esta presentación a todas las personas que nos colaboraron, con el fin de que ellos la lean, la analicen y así mismo la divulguen. Estoy hablando precisamente de grupos grandes como el grupo Suba hacia la bici, encabezado por Fabián Munar, la Fundación Gero, encabezada por el hermano de esta persona fallecida también en 2017, que nos regaló esta placa, de la cual sacamos el modelo para la placa que nosotros trabajamos. César Penagos, que es otro columnista del Espectador, también ellos ya tienen ese documento en la mano y lo están revisando, y en los próximos días nos dirán cómo nosotros podemos seguir proliferando esta información. Y adicionalmente entonces, darle las gracias a todas las personas que estuvieron involucradas en este proyecto, a mi compañero Jaime, a nuestro tutor, al profe Jorge, a la Fundación Gero, a César Penagos, a Fabián Munar de Suba hacia la bici, y a ustedes jurados también por habernos permitido darnos esta oportunidad. Si quisiera
darles una recomendación, y es que tengan en cuenta que no es fácil hablarle a un celular. Hubiese sido mucho más sencillo haberlo trabajado en los 15-20 minuticos que tuvimos ahí hubiésemos tenido a causas pues ya ajenas, y no como lo trabajamos, porque ya llevamos casi unas 2-3 horas en este proceso, que igualmente pues es un aprendizaje también para nosotros, pero no nos lo esperábamos. Básicamente son casi las 11 de la noche, no se ve la hora ahí, pero son casi las 11 de la noche, y si quisiéramos que tuvieran en cuenta este esfuerzo que nosotros estamos haciendo para sacar adelante este proyecto y pues para presentarles formalmente nuestra tesis. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable.